tardes. Estamos aquí en IMPA, en Barricada TV, en un nuevo Dale Fuego. IMPA, la primer fábrica recuperada del país, ya hace 19 años bajo gestión directa de sus trabajadores. Bueno, hoy tenemos un programa en el cual intentaremos dialogar sobre un tema que es muy amplio y que tiene una vigencia porque a su vez va cambiando su forma a través de los años y a través de las épocas y a través de las sociedades en las cuales se encara la discusión en torno a este tema, o sea, el tema de la cuestión nacional. La intentaremos abordar desde una perspectiva materialista histórica. Para eso tenemos invitado acá al compañero Néstor Coan. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por la invitación. Compañero con el cual se han formado muchos de los militantes jóvenes que hoy están en la política argentina y que nutren a diferentes fuerzas en realidad, ¿no? No me equivoco, no me equivoco a decir que han pasado muchos de muchos de los militantes y dirigentes de una generación de en torno a los 30 años que hoy son importantes dirigentes en diferentes fuerzas del campo popular. Bueno, Néstor, ¿por qué, para empezar, más allá que vamos a mantener un diálogo, no nos contás un poco cómo estás trabajando ahora el tema de la cuestión, brevemente, ¿no? ¿Cómo estás trabajando ahora el tema de la cuestión nacional en Lenin? Lenin fue uno de los, si no el primero, pero el primero que lo tomó con eficacia política, con el tema de la cuestión nacional dentro del marxismo. Sí, hubo toda una serie de prejuicios durante décadas, te diría, de que a partir de una frase suelta, que se leyó de manera descontextualizada en un libro muy popular, que fue un bestseller durante gran parte del siglo XX, el Manifiesto Comunista, donde Marx, en un periodo más bien juvenil y en un contexto muy determinado, dice: los obreros no tienen patria. Por lo tanto, la lucha por la emancipación, por la liberación de los pueblos, no tiene nada que ver con la cuestión nacional. La cuestión nacional es de la burguesía, es de los millonarios. Y durante gran parte del siglo XX hubo una serie de equívocos, a mi entender, donde predominó cierta imagen cosmopolita, ¿no? Cierto internacionalismo genérico, bien intencionado, porque se oponía a los nacionalismos derechistas y reaccionarios. El de Hitler fue el principal en los países imperialistas, pero no fue el único. Pero bueno, en la propia obra de Marx hay un cambio de mirada, donde tanto él como su compañero Engels empiezan a simpatizar por luchas de liberación nacional, sea los polacos, sea Irlanda, y fuera de Europa por diversos pueblos sometidos, ¿no? Lenin sistematiza todo eso durante la Primera Guerra Mundial en un texto famoso sobre el cual yo te quería preguntar a vos: el derecho de las naciones a la autodeterminación. Y bueno, conversando fuera de cámara decíamos qué vigencia que tiene esto en temas de coyuntura latinoamericana y argentina actuales, ¿no? Como por ejemplo esta noticia que está inundando todos los medios, la pérdida del submarino, el regreso de las Fuerzas Armadas británicas a la Argentina luego de 35 años de la Guerra de Malvinas, el desembarco así abierto y con bombos y platillos de las Fuerzas Armadas norteamericanas que ya estaban, pero ahora, digamos, desembarcan de nuevo como los grandes salvadores. ¿Qué pasa entonces con la cuestión nacional? Y al mismo tiempo la represión a los pueblos originarios, que se mantiene invariable, ¿no? que constituyó al Estado Nacional Argentino en el siglo XIX, y en el XXI se sigue demonizando al pueblo mapuche como si fuera una fuerza terrorista anti-argentina, mientras se aplaude a las Fuerzas Armadas británicas y norteamericanas. Sí, digamos, mencionaste una cantidad de temas que todos hacen a lo mismo, pero que requerirían un programa cada uno. Un programa cada uno. Yo leía ayer, y no sería algo muy destacado ni siquiera de mencionar, si no fuera porque en definitiva es un medio que tiene cierta influencia y representa, que venció el kirchnerismo, ¿no? Clarín, en la disputa Clarín-gobierno venció Clarín, ¿no?
Leía el artículo de esta periodista Natalia, de apellido medio extraño, Watts, sí, Natalia, ¿no? Que se dedica al tema Malvinas, ¿no? En general se dedica al tema Malvinas. Es una periodista que se orienta principalmente a defender los intereses británicos y de los kelpers, ¿no? Debe recibir dinero, y es la línea del diario en general, ¿no? Y justamente fue esta periodista la que, periodista para llamarla de alguna forma, sin ofender a los periodistas, en la cual está instalando una serie de notas que ya venían de antes con el tema de Maldonado y demás, sobre la existencia de una insurgencia en el sentido más fuerte de la palabra, ¿no? O sea, un terrorismo sería, una poderosa fuerza entrenada internacionalmente, operando en la Patagonia Argentina. Que es otro viejo mito, ¿no? Claro, lo cual llama la atención por la desproporción de la base empírica sobre la cual debería pensarse la existencia de una fuerza guerrillera entrenada con los kurdos, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? Y eso entraría también por otro lado. Y fíjate esa fotografía, esa imagen muy cortita de Santiago Maldonado, que eran 8 o 9 muchachos en una ruta. O sea, si eso es una fuerza insurgente poderosísima que amenaza a la seguridad nacional, o sea, 8 o 9 personas en una ruta perdida en la Patagonia, realmente era caricaturesco. Sí, ¿no? Eran 8 personas en la Patagonia, eran 8 personas que reclamaban. Con una goma, y sí, ahí sí. Era realmente un corte mínimo. Construir eso como la gran fuerza insurgente realmente no resisten. Y antes de entrar a los temas que mencionaste, ¿vos cómo ves en esta etapa que estamos viviendo esta construcción de mensajes, ¿no? De esta construcción que está cada vez más escindida, porque la derecha históricamente construyó mensajes radicalizados, pero siempre radicalizados hacia la derecha, ¿no? Y generó inclusive consensos con esos mensajes, pero pareciera estar más escindidos de la realidad, en gran parte los mensajes que están construyendo ahora que los que construían hace 50 años. ¿No hay una separación en la etapa actual? ¿Cómo ves la existencia de una mayor escisión entre el discurso y la base material de la vida social? Y la vida real. Bueno, en el plano de las ciencias sociales se puso de moda hará unos 30 años una corriente llamada giro lingüístico que descreía, base del posmodernismo y de otras corrientes que se estudian en las universidades, que descreía de la realidad misma y que pensaba que todo era lenguaje, todo era discurso y fuera del discurso no hay nada. Quizás este gobierno, asesorado por algunos comunicólogos que han abrevado en esa tradición, ha radicalizado esto de que construye un discurso y no importa si es real o no. El trato de convencer a través de 15 canales monocordes, ya no es solo Clarín, es toda la televisión. Sí. No, mencioné Clarín. Es el paradigma, pero vas haciendo zapping y en toda la sí. televisión es el mismo discurso de que no hay inflación, de que hay una fuerza guerrillera similar a los montoneros o al PRT, que estaría conformada encima ahora por una cuestión indígena, tal vez manipulada por una potencia extranjera que quiere cortar el país en dos. Si uno ve, por ejemplo, la noticia de Cataluña, que es un pueblo masivo en la calle que se quiere independizar del Estado español, o en su época los vascos o los gallegos, y lo comparás con las manifestaciones del pueblo mapuche, que defienden pequeños territorios marginales, ¿no? A donde los condujo las diversas campañas al desierto, que en realidad no eran campañas al desierto, eran un proceso de acumulación originaria y de expropiación de tierras comunales para construir este Estado-nación que tenemos. Si uno ve eso, efectivamente llega a la conclusión o nos están tratando de tontitos o ellos mismos creen un discurso muy alejado de la realidad. Yo creo que lo que necesitan es transformar a las Fuerzas Armadas, que creo que en ese tema vos conocés más que yo, por eso me gustaría hacerte algunas preguntas, ¿no? Transformar a las Fuerzas Armadas, que siempre tuvieron un carácter represor, pero al mismo tiempo garantizaban cierto ordenamiento del mercado interno y de las fronteras nacionales y de la soberanía, en policía interna.
Y para eso se necesita una hipótesis de conflicto donde el enemigo es el pueblo, que es la vieja doctrina de seguridad nacional, con una diferencia, que ahora no hay una insurgencia. Entonces hay que inventarla en el discurso, ¿no? Hoy son los mapuches, quizás mañana sean que las maestras, tal vez, no sé. Las maras. Vaya a saber uno qué van a inventar, ¿no? Quizás algunos vecinos que piden que bajen los alquileres. Entonces las construyen como si fuera Al Qaeda, un terrorismo internacional, que es una mezcla de lucha territorial con ciberterrorismo, porque han empezado a cambiar el lenguaje, ya no hablan de narcoterrorismo, sino de ciberterrorismo. Por lo tanto, un muchacho de 16 años o una chica de 16 años que con una computadora arma una página de internet puede ser construido como una figura que va a amenazar la seguridad nacional, ¿no? ¿Cómo ves vos este nuevo rol de las Fuerzas Armadas en esta época particular del neoliberalismo? Mira, yo creo que todavía las Fuerzas Armadas no tienen un rol definido en la práctica en Argentina, en esta etapa en la cual estamos desde la época de Menem, ¿no? Principalmente, después del fin de la dictadura, como que hay toda una transición, pero yo pongo mucho más ejes que en el fin de la dictadura y el alfonsinismo, como hacen algunos, en la época de Menem. Las Fuerzas Armadas van perdiendo un rol central, y el rol central lo va teniendo las fuerzas de seguridad, ¿no? Ya no subordinadas a las Fuerzas Armadas, sino como en sí mismas, como un polo de desarrollo militar, pero en este caso policial, interno. En un momento todos consideramos como algo positivo, yo no puedo remitirme a ese momento, pero se vio como una transición positiva sacar la Gendarmería y la Prefectura de la esfera del Ejército, ¿no? Y transformarla a la del Ministerio del Interior. Eso se pensaba para darle al poder político más poder sobre las diferentes ramas de las fuerzas argentinas, que son las fuerzas policiales, las fuerzas estas paramilitares, no paramilitares en el sentido, sino las fuerzas militarizadas, como son la Gendarmería y la Prefectura, y el Ejército, Marina, o sea, que no quedaran las fuerzas militarizadas bajo la dirección directa de las Fuerzas Armadas, sino que quedaran bajo la dirección política. Ahora bien, con el transcurso del tiempo, eso se transformó en transformar a las fuerzas militarizadas, que nunca, es cierto que siempre cumplieron un rol. Cuando era superada la policía, primero iba la Gendarmería, ¿no? Claro. Y después el Ejército. Pero en general la doctrina bajo la cual se organizaba la Prefectura y la Gendarmería era la defensa de la frontera, la defensa, algo más relacionado con la defensa nacional, del Estado-Nación. De la defensa del Estado-Nación, que con la seguridad interna. Sin embargo, hemos vivido una transición muy fuerte a que las fuerzas militarizadas pasan a cumplir roles de policía y de seguridad interna. Eso se nota en dos cuestiones. Una es en el aumento enorme del presupuesto y del equipamiento de estas fuerzas para cumplir esa función. Otra porque las vemos en la calle, ¿no? Antes vos ibas a la frontera, o te ibas de mochilero, o te ibas de vacaciones, y el gendarme te ayudaba en los lugares difíciles. Ahora el gendarme está en todos lados, está ocupando lugares relacionados con la seguridad en las ciudades, en los lugares de conflicto o en los conflictos sociales, directamente, como primer fuerza de choque. Eso no significó tampoco, sorprendentemente, que el Estado dejara de gastar fortunas en el aumento numérico desorbitado de las fuerzas policiales, ¿no? El caso paradigmático es la policía de la provincia de Buenos Aires. Se festejaba al candidato que yo voté, y lo digo así, que era Scioli, digamos, festejaba como un gran éxito de su gestión haber aumentado 90.000 los policías bonaerenses, y después se decía no, pero por lo otro el mismo gobierno decía la policía bonaerense no es segura, tenemos que apelar a la Gendarmería y a la Prefectura. Recuerdo un viejo libro, La Bonaerense, Sí. que se hablaba de 48.000 efectivos, Sí. ¿no? Vos decís, se pasó a 90.000, al doble, se duplicó. Es una fuerza excesiva, es una fuerza excesiva por fuerza policial, y además ese paso a 90.000, si el consenso sigue siendo hoy, en este gobierno, en el anterior, en todos lados, en el sentido común de la gente, que es una fuerza que adolece de grandes problemas de corrupción, vinculación o génesis del delito. Sí, la trata de personas, la la lotería, la quiniela, todo eso es los un garitos. presupuesto. A eso le agregas el presupuesto de la Gendarmería. El kirchnerismo utilizó la Gendarmería de la Prefectura con una lógica argumentativa que vos podés decir, bueno, la Prefectura y la Gendarmería son fuerzas más seguras, son más profesionales,
y tan menos vinculada al delito, por lo menos al delito capilar al cual está vinculado la policía. Después puede decir que, bueno, están en otro nivel. O sea, vos confiás, es un argumento desde el punto de vista técnico razonable. La gendarmería me asegura que si yo la pongo en el barrio, la hago operativa, va a ser una fuerza más disciplinada del poder político y con menos intereses propios. Ahora bien, ese argumento en la práctica ha llevado, en términos generales, a la existencia de un despliegue de fuerzas de seguridad interna enorme y un aumento del presupuesto destinado a la seguridad interna en fuerzas militarizadas y policiales que compensa la caída del presupuesto en términos militares argentinos. Bueno, acá me hacen una seña que tenemos que ir al primer corte, en el cual descansaremos un poco y seguiremos charlando con Néstor Cohen sobre cuestiones que hacen al Estado-Nación, a la situación actual del Estado-Nación, la defensa y la cuestión nacional. Los que terminaron generando el 2001, que lo están recreando ahora, Muerto se ríe del degollado cuando hablan de Venezuela. ¿Con qué autoridad Macri, Sturzenegger y los que están armando esta bicicleta financiera pueden mostrar a Venezuela como la antítesis de lo que ellos están haciendo? Y es un nivel de doble discurso insostenible, porque vos no podés decir lo que decís de Venezuela y al mismo tiempo avalar un golpe institucional de Temer, violentando la voluntad de 50 millones de brasileños para que haga la reforma laboral esclavista que está haciendo ahora. Tengo unos datos nuevos, para que veas el grado de hipocresía. En Estados Unidos, por este vandalismo que cualquiera tiene un arma y dispara, hay 27 asesinados por día. Sí. O sea, en 4 o 5 días ya tenés el total de muertos de Venezuela. Sí. La terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. Escuela pública. En realidad los chicos no van a la escuela pública porque no la podemos pagar, sino que es una elección de vida de lo que uno elige para sus hijos. En la escuela pública estamos todos. Eso es. Nunca se sabrá cuánto daño le hicieron al pueblo venezolano los golpistas pro-yanquis de abril de 2002. Nunca se sabrá, porque las consecuencias van como una ola. Van como una ola. Nos quedamos sin dinero. ¿Producto de qué? El sabotaje, la fuga de capitales, el sabotaje petrolero. ¿No recuerdan que pasamos 3 meses sin producir petróleo? Cerrada la producción de 1.9 millones de barriles por día de crudo, lo cual representa el 68% de la producción total de PDVSA de 2.8 millones de barriles. La economía se vino al subsuelo, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, decía Trotsky. A toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. Lancen latigazo, que nosotros los aguantamos y a cada latigazo responderemos con más revolución. Profundización de la revolución.
Bueno, seguimos en el segundo bloque de Dale Fuego, aquí en Barricada TV, en el cuarto piso de INPA, la primer fábrica recuperada del país, ya hace 19 años bajo gestión de sus trabajadores, charlando con el compañero y amigo Néstor Coam. Bueno, habíamos hecho un ida y vuelta, habíamos llegado al tema de las cuestiones relacionadas con cuál es el rol, diría yo, que las clases dominantes le dan a sus Fuerzas Armadas y a sus fuerzas de seguridad en cada etapa de desarrollo o del capitalismo, sería en este caso, porque estamos hablando. Yo te preguntaba, ¿vos crees que podemos decir que el capitalismo ha tenido sus etapas, ¿no? ¿Vos cómo ves, para darle un marco general, el cambio de la concepción nacional en el capitalismo y en los capitalismos centrales, pero eso se derrama también a la ideología de los sectores dominantes en los países, no quiero decir periféricos, sino los países dominados o colonizados? ¿Cómo ves el cambio de esta concepción nacional a lo largo de Lenin, el mismo, el imperialismo, fase superior del capitalismo, plantea y es un cambio respecto, toma nota de ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo es ese cambio y cómo lo ves para la posguerra y los movimientos de liberación y para la actual etapa en la cual pareciera la burguesía, no digo anular, porque el Estado sigue cumpliendo una función muy importante, pero cambiar la naturaleza de la soberanía? Yo sí usaría la noción de periféricos, ¿no? Que yo creo que nuestros países son periféricos y le agrego otra noción que pasó de moda, pero no porque se haya proscripto la palabra, desapareció la realidad, países dependientes. Países ¿no? dependientes. Una teoría que fue muy contradictoria porque albergó desde sectores derechistas como Cardoso y Faleto, sí, uno de ellos presidente de Brasil, luego neoliberal como Menem, pero que tiene un acervo, digamos, de una reflexión de largo aliento sobre la pregunta que vos me estás planteando, ¿no? ¿Cuál es el papel de la burguesía en el tercer mundo, digamos? Y las tradiciones más vinculadas al marxismo, como Rui Mauro Marini, Teotonio dos Santos, Baña Bambirra, Orlando Caputo, etcétera, pertenecientes a la teoría marxista de la dependencia, siempre afirmaron que las burguesías tercermundistas carecían de un proyecto de nación. Eso fue, a mi modo de ver, histórico, ¿no? No tenían las pocas burguesías que intentaron construir ese Estado-nación, quizás la argentina o la brasileña, fracasaron en ese proyecto. Fracasaron por limitaciones propias, por injerencia imperialista, no lograron, digamos, desarrollar un país capitalista dependiente, había limitaciones muy fuertes para eso, ¿no? Creo que hoy en día, 50 años después de aquella época en la cual reflexionaban estos pensadores de la teoría marxista de la dependencia, que abrevaban en ese texto de Lenin que vos mencionás, Imperialismo, fase superior del capitalismo, donde Lenin analiza el capitalismo como sistema mundial, habla de la dependencia, habla de la Argentina. Habla Lenin como prototipo del país, porque Lenin hace 4 categorías: países imperialistas, sí, países coloniales, países semicoloniales y países dependientes como es Argentina. Pero Argentina la pone como que no sabe dónde clasificarla, sí, ya al propio Lenin le costó, ¿no? Habla de nuestro país, habla de la dependencia, pero el eje de su reflexión estaba centrado en el papel imperialista, o sea, en los países metropolitanos, en los que dominan el planeta. Sí. La teoría marxista de la dependencia se nutrió de Lenin y me parece que desarrolló una reflexión sobre la misma problemática mirada desde el tercer mundo. ¿En qué época? Hará 50, 40 años aproximadamente. 60 y 70. Exactamente. Medio siglo después, si era ya dependiente de esa burguesía local, vernácula, criolla, como la querramos llamar, bueno, hoy en día creo que ha perdido toda capacidad de maniobra, ¿no? Y el gobierno argentino actual lo expresa sin ambigüedades, ¿no? Desprecia, uno podría decir, bueno, el actual presidente carece de información.
es un hombre poco leído, se vanagloria de eso, apela a la eficiencia y no a la cultura, ¿no? Cree que leer libros es una pérdida de tiempo, lo importante es que ser eficiente. Le han preguntado incluso periodistas en broma qué pasó el 25 de mayo de 1810, no sabía, cosa que un niño de tercer grado de la primaria debería saberlo, ¿no? El presidente de la Nación no lo sabía qué pasó el 25 de mayo de 1810, el 9 de julio de 1816, pero no es un caso aislado, ¿no? A mí me parece que expresa una falta de conciencia histórica y que después se prolonga no solo en la idea que tienen de la soberanía nacional, sino incluso hasta en la arquitectura de cómo construyen una ciudad. Fíjate, los monumentos que hay en la costanera, en Argentina, son a deportistas, o sea, monumento al taxi, no aparece un prócer, no aparece un libertador. Incluso la literatura que aparece ahora de moda en muchas librerías es, bueno, ¿en qué invertían el dinero nuestros próceres? Fíjate la reflexión, ¿no? En lugar de decir qué proyecto tenía, la patria grande, la liberación. Aunque sea desde el punto de vista de ellos, ¿no? La Exacto. oligarquía y los sectores que se constituyeron en oligarquía, que después fueron hegemónicos un largo periodo de nuestra historia, tenían una visión. Un proyecto de país. Si vos comparás a Mitre, que fue un genocida, que despreciaba con un racismo furioso a los pueblos originarios, a los gauchos montoneros, a todo lo que no sea blanco y de origen europeo, y de la sociedad, digamos, oficial, al mismo tiempo era un hombre con cierta cultura, que, digamos, era una burguesía que construyó el Teatro Colón, las grandes estaciones de tren, siempre en un vínculo dependiente, en la economía con Gran Bretaña, en la cultura con Francia, pero con un proyecto de nación. Burgués, dependiente, genocida, pero con un proyecto. La burguesía actual no solo es mucho más inculta y más salvaje, sino que directamente carece de un proyecto de nación. Y creo que se expresa en esta subordinación sin velos, sin mediaciones, abierta a Estados Unidos y a la OTAN. Y vuelvo al inicio de nuestro programa, ¿no? En el caso del submarino, este recibimiento que se hace, este festejo de que las Fuerzas Armadas británicas, con quienes hemos estado en guerra hace 35 años, en términos históricos es poco tiempo, 35 años. En términos de una vida es mucho tiempo, pero en términos de una historia de un país es poco tiempo. No es una guerra de 1500, es una guerra de 1800. Donde estábamos vivos, digamos, ¿no? Un sector de la población estaba viva. No sé, amigos de mi barrio de la niñez murieron ahí. O sea, y entonces se recibe ahora... sobre el cual hay personas, generaciones vivas, es un conflicto vivido. Exacto, la Plaza de Mayo tiene todavía un campamento ahí de los excombatientes de Malvinas, y se recibe a partir de esto que sucedió con el submarino una supuesta ayuda humanitaria de las Fuerzas Armadas británicas, que tienen, según las denuncias que hubo en una época, yo no tengo la prueba empírica de que sea cierto, pero se denunció que en Malvinas había una base nuclear, ¿no? Y se recibe con alegría, festejo, como si nos visitara alguien, digamos, un viejo amigo de la familia. Bueno, las Fuerzas Armadas británicas, las Fuerzas Armadas norteamericanas, aparecen aviones alejados de la zona marítima, en pleno territorio argentino, donde no hay ningún submarino, ¿no? Bueno, yo creo que la burguesía actual que se expresa en esta presidencia, en este proyecto de la Alianza Cambiemos, es como el síntoma máximo de que abandonaron todo proyecto de país, toda noción de soberanía nacional y una subordinación absoluta al dictado del capital financiero del cual forman parte. Porque ni siquiera son cuadros políticos, son cuadros del capital financiero directo, los famosos GEOs, no es gente que venga de la política. Menem tuvo que mentir para ganar. Menem tuvo que anunciar que iba a recuperar las Malvinas y miente. Esta gente no miente. Porque Menem, no nos olvidemos que Menem ganó la campaña con un montón de mentiras. Una de ellas era que iba a renunciar, iba a recuperar las Malvinas, y que lo primero que hizo fue firmar los Pactos de Madrid, cosa que son absolutamente desconocidos. ¿En qué consistieron? Los Pactos de Madrid consisten en que Argentina va a facilitar todo lo necesario para que la explotación económica del sur sea facilitada, o sea, facilitar la explotación económica de la zona de conflicto, que el conflicto
existente territorial no va a impedir bajo ningún aspecto la explotación económica. ¿A quién beneficia eso? A Gran Bretaña, no beneficia a la Argentina, ¿no? Eso es clarísimo. Y segundo, hay toda una serie de artículos, partes como los acuerdos de Chevron, que tenían partes escondidas, que tienen que ver con el tipo de equipamiento y despliegue militar que la Argentina pueda tener en la zona. ¿Vos por qué creés que Argentina no puede comprar aviones? Por ejemplo, hablemos de aviones de Israel. Yo creo que no hay que si alguien le comprara aviones a alguien, no tendría que comprarle a Israel, te lo debe comprar a un país que tuviera menos intereses asociados a nuestros enemigos, además un país que tiene un comportamiento bastante más que criticable en su relación, pero podría comprarle a Rusia o comprarle a alguien que no tuviera compromisos con las potencias que son adversarios, enemigos. Argentina tiene disputas territoriales, pero cada vez que Argentina tiene que adquirir aviones, los aviones nunca pueden tener un desarrollo tecnológico y un equipamiento electrónico o militar, de misiles, que pueda llegar a significar un desafío para la base militar de la OTAN británica en Malvinas. Eso también es parte de esos acuerdos de Madrid. Esos acuerdos de Madrid que firmó Menem, bueno, vos decías, van en contraposición con el discurso con el cual ganó. Ciertamente, Macri ganó diciendo ¿para qué queremos las Malvinas si tenemos un territorio muy grande? Exacto. Y eso habla un cambio de época. También, habla de un cambio de época, un cambio de modelo y de ignorancia profunda, sí. Porque yo recuerdo uno de mis maestros, Ernesto Giudici, que escribió una serie de artículos sobre Malvinas y el Atlántico Sur, donde él decía, para una mirada ingenua, Malvinas son 2 pedacitos de tierra donde no se puede plantar nada, ¿para qué hacer una guerra por eso? Lo que no se entiende es que tiene una proyección hacia la Antártida y hacia una plataforma submarina donde está el alimento del futuro. Las futuras guerras van a ser por el agua, ya todo el mundo lo sabe, no solo los anti-extractivistas. Cualquiera que esté mínimamente informado, la escasez del agua en el futuro va a ser un factor de conflicto a nivel mundial. En la Antártida hay mucha agua, como en el acuífero guaraní también. Y no es casual que ahí se pone la pata militar norteamericana y británica, ¿no? Entonces, Malvinas no son 2 pedacitos de piedra, es una proyección hacia la Antártida, es una proyección hacia toda una zona que tiene un futuro geoestratégico increíble. Y este gobierno lo ha abandonado, ¿no? Lo ha abandonado con alegría, como... Sí, hasta en el discurso, porque hubo otros gobiernos que uno puede decir que no daban menos importancia, pero el discurso siempre estuvo presente, ¿no? Este gobierno tiene esa impronta. Le cuesta un poco porque hay cuestiones en el pueblo argentino, una guerra deja marcas, ¿no? Y hay cuestiones en el pueblo argentino que no son tan fáciles de manipular, ¿no? No solo en este tema, estamos hablando de la cuestión nacional, hay otras que el gobierno quiere avanzar y que le cuesta porque están muy, muy asentadas en el sentido común, en el buen sentido de esa parte del sentido común del pueblo argentino, ¿no? Pero fíjate cómo se combina este abandono de cualquier proyecto, incluso burgués, de soberanía nacional, con la demonización de los pueblos originarios. Entonces, sumisos con Gran Bretaña, la OTAN, sumisos con el Pentágono, con el Comando Sur. El año que viene Argentina es anfitriona de una conferencia suramericana de todos los ministerios de defensa y de las Fuerzas Armadas del continente. Tenemos que ir a un corte. Y esto solo te digo, y al mismo tiempo la demonización de los mapuches. Eso tiene que ver con la hipótesis de conflicto, por eso te mencionaba al principio el artículo de esta mujer Natalia, que es una agente Kelper, porque claramente es una agente británica o alguien que trabaja para los británicos, y habla de una guerrilla mapuche, mientras dice hay que ceder la soberanía malvina. Eso hace... Al mismo tiempo. Pero es la misma periodista, el mismo periódico. Bueno, seguimos con este tema en el siguiente bloque y vamos a un corte, señora directora. Espero que no se enoje por habernos extendido más de lo necesario. La primera pregunta es qué negocio hicimos, ¿verdad? Yo soy la hija de un desaparecido.
Me costó muchísimos años saber qué era lo que le había pasado. Esto es la historia de todos los hijos, hijas, familiares de desaparecidos que hemos buscado a nuestros seres queridos durante tantos años. El socialismo desde donde tiene que surgir, que no es desde la presidencia de la República. No se decreta esto. Hay que crearlo desde las bases. Es una creación popular, es una creación de las masas, es una creación de la nación, es una creación heroica, decía Mariátegui. Es un parto histórico. Esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque somos cientos. Barricada TV, la pantalla para un mundo nuevo. La rutina de la miseria y los... Bueno, acá estamos en la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, en FM en Tránsito, radio cooperativa comunitaria, que este 2017 festejamos los 30 años de nacimiento y bueno, queremos saludarlos desde acá, desde el oeste. Compartimos mucho con la idea de Barricada, de hacer un trabajo colectivo, solidario, autogestivo, comprometido con el cotidiano, cada uno en su territorio. Así que es el saludo, es el festejo, nos sentimos identificados, somos parte de esa construcción de cuando hablamos de transformar el mundo, ese pedacito del mundo en el que estamos, es parte de lo que Barricada TV transmite. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz. Bueno, seguimos en el último bloque de Dale Fuego, aquí en INPA, la primer fábrica recuperada del país, charlando con Néstor Cohen. Bueno, estábamos con el tema de las hipótesis de conflicto, ¿no? Y el tema del hundimiento, ya podemos casi decir con tristeza, ¿no? Que es probable que el submarino esté hundido y estén muertos todos sus integrantes, ¿no? Lo que desnuda y coloca un poco más allá, saliendo de toda hipótesis conspirativa, ¿no? Coloca un poco en el tapete es este mensaje, varias cosas, ¿no? Uno, las capacidades reales argentinas de cubrir, aunque sea con vigilancia, su propio territorio, que claramente, si en tierra a veces uno duda, uno no duda, pero es más difícil presentar a la amplia opinión pública la invasión extranjera que se da a través de los terratenientes extranjeros, las grandes mineras, el saqueo del territorio continental. En el mar es indudable, ¿no? Primero porque hay una ocupación extranjera en una parte del territorio que es visible de una guerra que se dio hace tan solo 35 años y después porque el saqueo pesquero es brutal. Pero por otro lado coloca en el lugar
un lugar destacado algo que vos mencionabas, cierto festejo que determinados medios de comunicación y como expresión de una clase, ¿no? Transmiten hacia la población por la colaboración británica y norteamericana, ¿no? ¿Cómo lo ves? Eso tiene que ver con una visión de un sector dirigente respecto de la soberanía, ¿no? Sí, que no creo que carece completamente de una mirada de la soberanía. Deben pensar que la soberanía es una antigüedad como andar a caballo, como escribir en una máquina Olivetti, ¿no? Quizás yo me pregunto cómo a nivel popular se recibe eso. La cantidad enorme de películas que hay en Hollywood, donde las Fuerzas Armadas norteamericanas siempre juegan un papel salvador, buena gente, buena onda, sí. Siempre hay un niño en peligro, una familia frágil que ellos van y cuidan, ¿no? El papel de papá protectores. Me parece que a nivel popular me hago la pregunta, me queda abierto, ¿qué queda en la conciencia popular de la memoria de Malvinas? ¿Qué queda en la conciencia popular del papel de la dictadura? Y la utilización de las Fuerzas Armadas no para defender el Estado-Nación, las fronteras, la soberanía, sino para reprimir al pueblo. ¿Y qué queda en la conciencia popular de ese bombardeo mediático, de ese cine hollywoodense, donde el marín siempre viene a salvarte? Y ayer en Todo Noticias vi, no sé, como 2 horas directo, entrevistaban a un muchacho que había sido traductor de los marines, pero hablaba con un orgullo y con un honor, como si hubiera hablado con San Martín, ¿no? Estaba orgulloso de haber traducido a los marines cuando, bueno, la gente que provenimos de cierta corriente de izquierda, sí, no sería toda nuestra vida los marines eran los invasores de los países. Cada golpe de Estado venía de la mano de los marines, Santo Domingo, Panamá, Bahía de Cochinos, qué sé yo. Sí, además en América Latina y en el Caribe, los mariners... Hay un libro de Gregorio Seltzer, sí, un antiguo periodista antiimperialista argentino, que se llama Los Marines. Sí. Una crónica de las invasiones que han hecho desde Cuba y Puerto Rico en adelante, ¿no? Recuerdo, hay otro libro de Luis Vitale también, sí, sobre las invasiones de los marines. Siempre los marines han sido el símbolo en la conciencia antiimperialista de los invasores, ¿no? La cara pública del imperio, el que hacía quizás no el que dirigía, porque Kissinger no iba a invadir una playa y a bajar con una ametralladora en la mano, pero los marines siempre era la figura popular del invasor. Bueno, ayer yo vi 2 horas de televisión completas, así con lo que vale 1 minuto de televisión, 2 horas enteras dedicadas al festejo, a la conmemoración, al aplauso de acá llegan los marines, ¿no? Y diciendo que hay gente muy prolija, son muy detallados. Parecía una película hecha por Brad Pitt, estos carilindos de Hollywood, ¿no? Esas son decisiones editoriales. Y las decisiones editoriales no son decisiones, y más aún en esta etapa de concentración de los medios, escindidas de decisiones políticas de más nivel. Por eso me queda la duda, en la conciencia popular debe haber un cortocircuito. Yo creo que hay cortocircuitos y que son 2 tendencias que trabajan, te digo, porque mira, hace años, sí, no sé si te acordás, en la época de Menem, unos marines, una nave norteamericana llegó a Mar del Plata. Desembarcaron los marines, no estaban creo que estaban de visita nada más, ¿no? Los medios se dedicaron durante bastante tiempo, en la época de Menem, y eso era una política de Menem, ¿no? También, a mostrar cómo las chicas de Mar del Plata iban a abrazar a los marines y demás. Es un hecho que cuento anecdótico, ¿no? Pero que tiene que ver con una visión de cierto sector de las clases dominantes, y que cada vez eso se profundiza más, y que tiene que ver, me parece, con lo que vos decís, con la pérdida de todo carácter nacional, de por lo menos la fracción... Y memoria histórica elemental. Los marines son los que fueron a Cuba antes de la Revolución Cubana y hicieron pis en la estatua públicamente de José Martí. En Cuba eso es un hecho histórico que digamos, orinaron sobre el máximo símbolo de la soberanía cubana. Y bueno, toda la vida del Che y Fidel Castro lo tomaron como esos son nuestros enemigos históricos.
como lo planteó el Che y figura en el himno sandinista, el enemigo número 1 de la humanidad. Así lo plantea el Che en el mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental. Y si recordás el himno del Frente Sandinista, decía Estados Unidos, enemigo de la humanidad. Bueno, en Argentina hoy, 2017, con este submarino y que nos van a bombardear con el sufrimiento de los familiares, que es genuino, y que uno lo lamenta, ¿no? Que nosotros no tenemos una filosofía de muerte, el marxismo es una filosofía de vida, así que no festejamos la muerte, pero a través de ese recurso melodramático, el festejo del enemigo de la humanidad, ¿no? El invasor norteamericano, el invasor británico, y nosotros lo recibimos con los brazos abiertos. Hasta hay una canción, La maldición de Malinche, que fue popular durante décadas en América Latina, ¿no? Sí, a mí me parece que lo que decís vos tiene una base en la cual hay que tener en cuenta, ¿no? Digamos, la cuestión del submarino, sin duda, coloca varias cuestiones sobre el tapete. Una que tiene que ver con mostrar la necesidad, ¿no? La incapacidad, por un lado, nuestra, y la necesidad, entonces, de la intervención de otros para cumplir tareas que son propias del Estado-Nación. Estado-Nación, en sentido, más allá del régimen político que tenga. Si vos sos un Estado-Nación, claro, un Estado-Nación tiene que cumplir esa función, tiene que hacerse cargo del problema del país y tiene que cumplir esa función. En todo caso, puede recibir una ayuda, pero no puede ser el eje. Si vos metés en la conciencia de la gente y generás la situación material propicia para que esas tareas las tenga que cumplir otro, después, mediante un aparato propagandístico, podés presentar a ese otro como el que cumple tareas que hay que cumplir. Por eso te decía que el año que viene, después del evento del submarino, y de que nos van a inundar, así como Bush presentó a los familiares muertos en las torres, supuestamente, durante años como víctimas y se abrazaba llorando, que nadie le creía esas lágrimas de cocodrilo con los bomberos de Nueva York, acá van a presentar a los familiares de los tripulantes del submarino durante meses para ablandar la opinión pública, y el año que viene Argentina recibe a todos los ejércitos dirigidos por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Entonces se los va a recibir como acá vienen los salvadores. El Comando Sur nos eso es un debate que hay que dar. Sí, yo creo que eso puede ser lo que vos decís. ¿Y qué pasa en el movimiento popular? ¿Qué pasa en las agrupaciones sindicales, estudiantiles, barriales, de mujeres? ¿Cómo vamos a resistir eso, ¿no? Te digo, hay en digamos, si bien es complejo, ¿no? Pero dentro de las mismas Fuerzas Armadas hay un cierto que también me hago ruido, esa pregunta, no solo en la conciencia popular, dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Habrá? Esa es la pregunta que yo no conozco, vos conocés más. ¿Habrá alguien, digamos, que diga esto me hace mucho ruido? Hay un ruido no tanto sobre el tema de la proyección de largo plazo de esto, sino un ruido relacionado con la pérdida de funciones que las Fuerzas Armadas siempre consideraron propias. O sea, que ahora está transformada en policía interna, claro, ¿no? O sea, la Fuerza Armada, policía antidrogas. Claro, o sea, las Fuerzas Armadas tienen un debate dentro del debate que se puede tener en las Fuerzas Armadas, en la situación actual post-dictadura, en torno a su rol como fuerza garante de la soberanía o aunque sea de las formas de la integridad del Estado-Nación, de la integridad del Estado-Nación, y monopolizadora tanto interna como externamente de esa seguridad, y las cuestiones de las nuevas formas que debería cobrar una fuerza, que sería casi un reaseguro de última instancia de las fuerzas policiales y de seguridad en lo que son los conflictos de nuevo tipo que van desde narcotráfico a represiones a grupos. Represión interna y misiones internacionales, claro, como fuerza auxiliar en Haití, en Afganistán, en Siria, ¿no? O sea, como apoyatura secundaria de ese debate existe. Porque ¿y el chavismo no tuvo influencia? Yo creo que sí, yo creo que tuvo influencia el chavismo. ¿Por qué? Porque el chavismo se enlaza con una tradición que tiene que ver con los nacionalistas del año 40, con el peronismo, que va más allá del peronismo. La tradición de Savio, de Mosconi, de la existencia de capacidades militares propias, siempre tuvo una presencia, aún en los sectores que por ahí en lo social eran reaccionarios.
O sea, el hecho de, no nos olvidemos que la fábrica de submarinos, si bien es un proyecto previo, se inaugura en el 77, ¿no? Que es de donde iban a salir estos submarinos. La fábrica de submarinos es un proyecto que viene de antes y que tiene su origen en los 40, no ideológicamente, ¿no? Como idea de cómo debe ser un ejército, se inaugura en el 77. Se continúa con Alfonsín y los desmantela Menem. Lo mismo el Cóndor, ¿te acuerdas del famoso misil Cóndor? O sea, y estamos hablando de... Sí, la energía nuclear en la base de Bariloche. Son cosas que poco tienen que ver con represión interna, pero que sí tienen que ver con desarrollo nacional, con soberanía y con un potencial militar que no se relaciona. Un submarino no reprimes a nadie. Puede no servir para nada, pero no, o sí. Y quedó depende, algo de esa revista, por ejemplo, Estrategia de Guglielmelli. Y dentro de la fuerza fueron muy combatidos a partir del 75. O el capitán de Andrea Amor. Todo eso fue muy combatido dentro de la fuerza, pero eso existe. Porque el ejército argentino es un ejército con un cuerpo de oficiales relativamente numeroso, no es una guardia nacional. Cuando vos tenés miles de oficiales en actividad, decenas de miles de retirados, estás hablando de un cuerpo... Pero la alta oficialidad no pertenece a lo que popularmente se conoce como la chetada. Digamos, cuando pasás de coronel a general, las decisiones son políticas. Hasta coronel y hasta teniente coronel llegan en la oficialidad de clase media y hasta quizá, con suerte, media baja, puede llegar. Después en la alta oficialidad, digamos, en los últimos tiempos, yo conozco a algunos generales que son de clase media, digamos, ¿no? Que llegaron a general. Pero en la alta oficialidad solo se llega por acuerdo del poder político existente. Si vos tenés un alto nivel de autonomía militar, o sea, en las dictaduras, bueno, ahí resuelven los mismos militares. Yo recuerdo un libro de García Lupo, Mercenarios y Monopolios en Argentina, donde hablaba de el entrecruzamiento en los directorios de las grandes empresas entre militares y cuadros del capital financiero, ¿no? Bueno, eso se relaciona claramente con el periodo de la dictadura. Digamos, ¿no? Cuando el capital financiero penetró a la Argentina y fueron claramente el periodo o el capital extranjero, ¿cuándo penetró más? Empezó fuertemente el moderno, ¿no? Con Frondizi, con Onganía, y bueno, la brutalidad fue con la dictadura. El Rodrigazo, Martínez de Oz, etc. Y ahí es donde encontrás una serie de cuadros vinculados a las... Bueno, acá me están... Quiero que digas 2 palabras antes de cerrar, porque si no, del libro que estás elaborando sobre Lenin. Es un libro que intenta recuperar a Lenin, no más allá de la efeméride de los 100 años de la Revolución Bolchevique, para estos debates, ¿no? Para el movimiento popular del tercer mundo. Lenin, pensador del imperialismo, Lenin, pensador del sistema capitalista mundial, Lenin, pensador de la cuestión nacional, colonial, indígena. Muchos han dicho que es un eurocéntrico, no lo conocen. Y Lenin, pensador de la rebeldía popular organizada, ¿no? Lenin, pensador del poder popular. El poder popular no se inventa en el posmodernismo. Lenin es el gran pensador del poder popular. Y bueno, sobre esas reflexiones gira un poco el libro de Lenin. Bueno, acá... Y te agradezco la invitación. No, tenemos que seguir charlando. El tema es que cada uno de los temas planteados requiere un desarrollo... Pero había que vincular la coyuntura con los temas de teoría, ¿no? Sí, hay que vincular la coyuntura con los temas de teoría, si no se pierde interés, no interés, pero pierde sustancia y eficacia lo que charlas. Bueno, agradezco a todos los televidentes, espero que haya resultado interesante. Pueden mandar sus comentarios, este material sigue permanentemente en acceso de ustedes, se emite varias veces y pueden verlo en nuestra página de YouTube, pueden verlo en los mensajes que mandamos por los otros medios electrónicos. Así que nos vemos la semana que viene en un nuevo Dale Fuego, aquí en Barricada TV, la primera fábrica recuperada del país, y saludamos al amigo y compañero Néstor Cobán. Gracias por la invitación y aguante Barricada TV. Bueno, hasta la próxima.